Sergio, ¿cómo estás? Gracias por estar ¿Qué tal? Buenas tardes. en el programa. A ver, ¿el transporte se va a mantener como hasta ahora? ¿Qué información tenés que puedas aportarnos? No, la verdad que no tengo ninguna información porque seguramente el presidente, que es quien delimita todas las acciones, lo está estudiando. Todo lo que podemos aportar es información o experiencia que uno va obteniendo con sus colegas a lo largo y a lo ancho del mundo, en aquellos países donde han sufrido de manera muy profunda los efectos de las pandemias, y a partir de allí, con una evidencia científica, tener algunas consideraciones o reflexiones. Bien, a ver, yo tengo varios puntos que el presidente, insisto, mañana le va a dar fuerza con el anuncio, con la comunicación de las medidas que se van a tomar desde el lunes. Ciudad de Buenos Aires y muchos distritos, decenas de distritos, 40 distritos de la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, hay un tema con la aglomeración de personas y demás. Va a haber controles estrictos en el transporte no interjurisdiccional, sino en la provincia. Después, es un tema la preocupación industrial, es un tema el traslado de la gente que trabaja en las industrias. La información que yo tengo es que no se va a tocar nada de eso porque ha funcionado bien el traslado de la gente que trabaja en las industrias en la provincia de Buenos Aires. En la capital mayormente no hay industrias, eso no va a cambiar. Los comercios, negocios de cercanía van a permanecer habilitados. En la ciudad de Buenos Aires a tener la experiencia porque hay avenidas donde ya los comercios no están abiertos, sí, en las calles laterales o en los barrios, los negocios de cercanía que no llevan demasiada gente y no producen aglomeración de personas. ¿Qué más? Bueno, a ver, tenemos, ¿es fase 1? ¿Es fase 1 o es una fase, no, la verdad, una fase 0? A ver, vuelvo a repetir, la verdad que nadie tiene la información porque creo que todavía no se ha definido. Lo que creo es que durante todos estos meses se ha dicho que esto es con un pie en el acelerador y un pie en el freno. Lo que es concreto, acá no es un dato subjetivo, no es lo que pensamos, es lo que vemos. Es lo que se ve. Los números aumentan permanentemente. ¿Es pobre el resultado hasta ahora, decís? No, yo lo que creo que el resultado fue extremadamente bueno y hemos sido víctimas de un resultado muy bueno. El resultado de los primeros 40 días fueron muy buenos y eso nos ha jugado en contra porque ha permitido una relajación por parte de los actores. Todos sabemos que... Sí, pero Bernie, coincido, pero lo que pregunto es, si fue una primera parte muy buena y esta parte no tan buena, lo que digo es, si uno mira para adentro, a lo mejor es así, pero cuando uno mira y compara con lo que nos rodea, países hermanos, países europeos, me parece que el resultado en definitiva y en general es muy bueno. Sí, por eso, yo creo que el resultado, por eso vuelvo a repetir. En general, digo. A ver, vuelvo a repetir, el resultado fue muy bueno. El problema que hemos sido víctimas de ese buen resultado. ¿Qué quiere decir? El éxito tiene, cuando hablamos de metodología del éxito, usted sabe que el éxito tiene 3 etapas. No solamente hay que lograrlo, hay que consolidarlo y después explotarlo. Con una cuarentena muy fuerte nosotros hemos conseguido la primera etapa del éxito, ¿no? Que es la conquista del objetivo, pero faltó la explotación y la consolidación. Y esto es claro cuando vemos la manera con que han aumentado los casos y la forma que se están ocupando las camas de terapia intensiva. Entonces, vuelvo a repetir, siempre se dijo un pie en el acelerador, un pie en el freno. Me parece que no solamente es momento de poner el pie en el freno, sino de repensar la manera de, no solamente cómo vamos a entrar a la cuarentena, porque acá hay que pensar 2 cosas. De qué manera vamos a entrar a la cuarentena y cómo vamos a transitar la cuarentena. Pero además necesitamos darle certeza a la sociedad de qué día vamos a salir de la cuarentena, cómo vamos a salir de la cuarentena y cómo vamos a transitar todos esos días desde que salgamos desde la cuarentena hasta que las posibilidades de infección estén reducidas a la mínima posible. Ese es un punto. Quiero decir? Ahora, Que nadie, absolutamente nadie, puede decirnos hasta cuándo va a durar este fenómeno. Hay un dato de la realidad y que es lo que hablamos, y vuelvo a repetir, yo hablo con los colegas de los diferentes países, que la llegada del frío, o sea, la llegada del invierno intensificó rápidamente los contagios. La salida del invierno fue generando una normalidad. Bueno, nosotros
estamos entrando a la etapa del invierno, hemos tenido hasta acá el acompañamiento climático, porque hasta ayer hacía 20 grados prácticamente en la calle y está totalmente demostrado que el frío es un factor coayudante muy importante. Sí, Sergio, perdona, y la mayoría de las camas críticas están ocupadas por otro diagnóstico, ¿sí? Sí, Por otras enfermedades. Además, mire, hay dos problemas. Por un lado, usted sabe que la velocidad de contagio tiene que ver con la movilidad social. Sí. A mayor movilidad social, mayor movilidad de contagio. Pero además, a mayor movilidad social, uno de los principales factores de ocupación de las camas de terapia intensiva son los accidentes en la vía pública, de tránsito, lo que sea. Gran parte de las camas intensivas volvieron a aumentar por la cantidad... Bueno, mira, acá tenemos la curva. El 1 de junio, 272 camas, 414 en 22 días. Por lo tanto, creo que se necesita un periodo, que eso lo determinará el gobierno, claro, de pre-cuarentena. ¿Cómo nos preparamos para ingresar a la cuarentena? Cuando digo cómo nos preparamos para ingresar a la cuarentena, digo todos los mecanismos que debe agilizar el Estado para que durante esos 15 días de cuarentena la gente pueda estar tranquila en su casa. Ahora, si vamos a cobrar la jubilación en el medio de la cuarentena, si vamos a entregar el IFE en el medio de la cuarentena, si la gente no tiene, vamos a estar haciendo la logística para sostener. O sea, no es momento para relajarse. Entonces, necesitamos una etapa de preparación de la cuarentena. La sociedad, creo que da 15 días de crédito para que tomemos las medidas sanitarias necesarias para atravesar esta tormenta. Nosotros hasta ahora venimos preparando un barco en un mar agitado. Ahora estamos entrando a la tormenta. Ahora, Sergio, yo lo que noto, me parece, coincido, estos 15 días van a ser muy importantes. Pero ¿cómo hacemos en determinados lugares, sobre todo del conurbano, donde cuesta que la gente se quede adentro? Cuesta mucho. A ver, cuesta muchísimo, no mucho, muchísimo. Hay lugares donde desde lo fáctico es prácticamente imposible. Y ahí es donde vamos a estar acompañando, como lo hicimos los primeros 40 días de la cuarentena, con esas cuarentenas focalizadas, barriales, llámenle como quiera. Pero además tenemos que entrar a una cuarentena pero muy estricta, y estricta de verdad, para que el resultado sea considerable y baje la velocidad de circulación, y al bajar la velocidad de circulación baje la posibilidad de contagio. ¿Y por qué necesitamos que baje la cantidad de contagios? Por dos cosas. No solamente porque las camas van a empezar a colapsar, sino porque la pelea es muy larga, la carrera es muy larga. De acá a septiembre es muy, muy largo. Entonces tenemos que entrar en esta cuarentena, bajar el nivel de circulación viral, y tenemos que saber que a los 15 días vamos a salir de la cuarentena, y la sociedad tiene que saber de qué manera vamos a salir de la cuarentena. O sea, que estemos entrenados para ese día 15. Y, por ejemplo, salimos de la cuarentena y hay que tener un plan integral. Por ejemplo, no es alocado pensar en la posibilidad de que todas las actividades comerciales vuelvan a abrir de manera normal con todos los protocolos. ¿No? Durante 4 días, 5 días, después un periodo de una semana de cuarentena. Así como vuelven las clases en otros países. Lo que hay que hacer es disminuir permanentemente. A ver si entendí, es entrar y salir, perdón, es entrar y salir de la cuarentena. Claro, entrar y salir, pero ¿para qué? Para que la gente pueda, usted necesita en una semana que el plomero pueda trabajar, el médico pueda atender, el abogado pueda llevar su caso, el contador hacerle los balances, que la sociedad... Sergio, ¿y cómo lo controlás la semana? Sí, la semana que viene, ¿cómo lo controlás eso? Digo, en la calle, vos conocés la calle, el conurbano. Bueno, por eso yo creo que es muy importante durante estos 15 días que se lleven adelante la cuarentena, si es que se lleva, no sé si se va a llevar o no, generar programa de concientización muy importante, llevar la organización necesaria, que cada uno de los ciudadanos, el éxito de esto depende de la conducta individual de cada uno de los ciudadanos, y llevar yo no llamo el último esfuerzo. Ahora es donde vamos a empezar a padecer los resultados de esta pandemia. Entonces acá es donde de acá hasta marzo tenemos que transitar ordenadamente. Cuando digo ordenadamente, digo con una disciplina. La sociedad tiene que tener una disciplina, tiene que tener una conducta, pero también tiene que tener el oxígeno necesario para poder atravesarlo. Sí, entonces, es la responsabilidad individual. ¿De acá hasta marzo? No, septiembre, yo creo, decir. A ver, nadie, no es una cuestión de creencia. La evidencia, puedo equivocarme, nadie, así como siempre discutía con todo el mundo, que decía, no, el pico va a ser de tal día, señores, es imposible determinar cuál es el pico.
Bueno, esto es lo mismo, es imposible saber hoy hasta cuándo va a durar. Lo normal, lo promedio en el mundo, lo promedio es con la retirada del frío. Así que esperemos que no supere septiembre. Es muy Por lo importante. tanto, tenemos que tener la cabeza preparada, la conducta preparada y las reservas, no solamente las reservas físicas, sino las reservas económicas de cada uno de nuestros ciudadanos para que puedan atravesar estos 15 días de esa manera. Por eso creo que es necesario abrir la economía, el peluquero que corte el pelo, todas aquellas, salvo muy pocas actividades que son extremadamente contaminantes, periodos de 4 días, 5 días de acumulación y un periodo de 9, 10 días de contaminación. Que decís, Sergio, es el modelo que se aplicó en la educación de Israel y que se está estudiando acá en Argentina para cuando vuelvan las clases presenciales. Es decir, 4 días de trabajo, como decías, no estamos inventando la pólvora, lo que estamos haciendo es tener una mirada... protocolizarlo, o sea... No solamente eso, sino hay que tener una mirada integral. Una mirada integral de cómo vamos a abordar de aquí a septiembre. Y le explico por qué. Mire, si a uno, yo no sé si alguna vez fue caminando a Luján, pero cuando la gente va caminando a Luján, mucha gente si quiere ir a caminar 70 kilómetros no puede, pero el solo hecho de saber cuál es el objetivo, hasta dónde tiene que aguantar, cada uno va regulando... Sí, y sabés que está ahí, cuando está llegando... Cada uno va regulando sus reservas. Entonces, saber, tener una certeza hacia dónde vamos, de qué manera va a transitar, eso es fundamental para acompañar a la sociedad a llevar los mecanismos adelante hasta septiembre que esto pase. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande los argentinos. Basta con mirar a nuestros vecinos, Chile, Brasil y Perú, para saber lo que pasa cuando esto no se hace, y me parece que ahora llega el momento de la explotación y de la consolidación del éxito. Sí, es importante tener en cuenta que la etapa de la cuarentena más dura nos sirvió para robustecer el sistema de salud, pero entender de que no es infinito y que ya el número de ocupación está en aumento. Hablo con mis compañeros, el doctor lo debe saber, con médicos en su ambiente, que las camas se están empezando a ocupar y ese es el factor más crítico. Y creo que es necesario endurecer, o por lo menos 15 días en principio, con un esfuerzo muy grande para volver a aplanar la curva. A mí me parece que hay que imaginar también un plan B. Es decir, porque como ustedes dicen, el crecimiento frente a la oferta que tiene el mercado sanitario, me da la impresión como que si colapsa el mercado sanitario, ¿qué hacemos? Es que no hay plan B. No, y plan B debería ser una internación domiciliaria. Está bien, pero eso sí existe. Perdón, a ver. No, pero claro, ese no es el... ¿Cuál es uno de los problemas que tiene esta enfermedad? Que el 80% de sus pacientes cursan la enfermedad de manera asintomática. El 20% con síntomas y un grupo muy pequeño entra en una fase de terapia intensiva y respirador. Y además tenemos otro problema. Ahora en el mundo se empieza a estudiar de manera retrospectiva cómo se ha manejado la pandemia, por sobre todas las cosas. Con el diario del lunes. Cómo se ha manejado. A ver, la ciencia lo que hace es, bueno, después de haber pasado esto, ¿qué fue lo que hicimos bien? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Saquemos conclusiones. ¿Qué es lo que hace? Bueno, se empiezan a estudiar cómo fue la evolución de los pacientes, qué se hizo en cada uno, cómo evolucionaron, y lo que se está llegando a la conclusión es que aquellos pacientes que se pusieron en respiración mucho antes que otros tuvieron más chances de salir exitosos de la asistencia respiratoria mecánica. Por lo tanto, es muy probable que en el transcurso de estos días ya empiece a protocolizarse métodos de intubación o de asistencia de respiración mecánica en un periodo anterior a lo que se está haciendo ahora. Entonces, bueno, necesitamos tener reservas de cama, necesitamos tener un sistema sanitario que además que esté tecnológicamente a la altura, que tenga los recursos humanos, porque a esta altura nos vamos a quedar sin médicos también. A ver, entonces hay que regular, Sergio, pero con otra característica, con un ordenamiento, con una metodología y por sobre todas las cosas con una mirada de futuro. ¿Hablas con el presidente? No, yo no hablo con el presidente. Ajá. Hablando de ordenamiento, ¿no? Me parece que los actores principales son los intendentes. Se está hablando con los intendentes, que son los que tienen llegada la cercanía con la gente. la cercanía con la gente. Los actores, los intendentes son una pieza fundamental del aparato. Es una pieza fundamental y que han demostrado que han tenido una pericia a la hora de actuar en un teatro
en una situación totalmente inesperada, totalmente desapercibida. Yo recuerdo los primeros días había un estado total de desconocimiento y hoy cada intendente prácticamente es un manual de procedimiento sanitario. Entonces creo que esto ha permitido no solamente fortalecer el sistema de salud, ha permitido organizarnos como administración pública para poder llevar adelante la regulación de esta pandemia, y ahora estamos entrando en la tormenta, y bueno, y hay que amacarse, pero si vamos a entrar a la tormenta, entremos ordenadamente, fuertemente, y salgamos de esa tormenta con un rumbo puesto, sí, ¿no? No salgamos a la deriva. Y yo creo que la población está preparada hoy para decirles, por más de que está agotada, que ha pasado ya mucho tiempo, está mejor preparada para afrontar una nueva cuarentena más estricta, sabe bien cómo hay que cuidarse. Hemos venido diciendo todo el tiempo las medidas que hay que hacer y ahora hay que reforzarlas muchísimo más. Además hay otro punto, a ver si lo compartís, Sergio. Somos razonables, sabemos que este es el momento clave. Si bien todo lo que pasamos fue importante, este es el momento clave. Es decir, donde vemos que la curva, no es que nos están diciendo qué o interpretamos qué, la curva está subiendo. Sí, claro, la Entonces, curva, eso es lo peligroso. Y curva, el sistema es limitado, el sistema de salud. La cantidad de casos es claro que está subiendo. A estos 15 días de cuarentena también hay que acompañarlo con una serie de testeos masivos y la necesidad de cambiar la mirada o el protocolo de los testeos. Hasta ahora se estaban testeando solamente aquellos casos sospechosos. Eso tiene una metodología y una explicación. Hasta hace muy poco no teníamos los recursos materiales. No era una cuestión de plata, no estaban los recursos. Usted recuerde que cuando esta pandemia empezó a tocar la Argentina, había un solo lugar en la Argentina que se hacían los testeos, o sea, la PCR, que era el Malbrán. Sí. Con un esfuerzo enorme del Malbrán, de la red sanitaria, con un esfuerzo de todo el aparato sanitario de la Argentina, se ha descentralizado de manera muy rápida. Ahora, los científicos argentinos han logrado generar por dos mecanismos distintos, tanto la Universidad de San Martín como el CONICET, dos mecanismos de testeo rápido que nos permite aumentar el volumen de testeo. Por lo tanto, en estos 15 días sería bueno cambiar el protocolo de testeo, empezar a hacer testeos de manera aleatoria, no solamente al que padece una enfermedad. No el focalizado como el plan de detectar, claro, no sino solamente que masivo. tiene síntomas o es el contacto estrecho, sino tener un abanico mucho más grande. Y me parece que estamos en condiciones de prepararnos para entrar en una cuarentena profunda, estamos en condiciones de atravesar esa cuarentena profunda con total éxito y estamos en condiciones de darle a la sociedad una perspectiva y por sobre todas las cosas un horizonte de acá hasta, yo digo septiembre y no quiero ser irresponsable. No quiere decir que la cuarentena tiene que seguir hasta septiembre. A ver, no hay margen para más de 15 días. Con 15 días logramos bajar la curva y después reiniciar la actividad económica de todos los sectores, salvo aquellos muy específicos que son altamente contaminantes, o mejor dicho, infectantes, y tener periodos de acumulación y periodos de desintoxicación o para cubrir esos 14 días. Para bajar la curva de velocidad. No te voy a contar cómo es la provincia de Buenos Aires, pero tenemos algunos números que son interesantes. 1.334 nuevos casos, solo en la provincia de Buenos Aires. Esto totaliza 2.000 y pico en todo el país. 21.700 el total de casos. Vos acá tenés una muestra de la cantidad de casos, que más allá de los recuperados, que es un 30%, el número es alto. Sí, es alto. No tenés un sistema de salud infinito, ni tampoco hospitales modulares infinitos. 3.557 el total de camas de terapia intensiva. 250 casos graves, 470 fallecidos, solo en la provincia de Buenos Aires, y 10 millones de habitantes. Y 16, acá me quiero quedar, 16 millones de habitantes. Y acá me quiero quedar, porque en el Gran Buenos Aires está concentrado el problema por la gran cantidad de habitantes que hay. Es decir, la densidad poblacional hace que sea no inmanejable, pero sí muy complejo. Bueno, no solamente la densidad demográfica, sino el nivel de hacinamiento y de condiciones habitacionales. Exactamente. En muchas casas en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde hay casi 2.000 asentamientos o villas, llámenle barrios populares, pero para... Sí. Siempre se llamaron villas. En una casa, y cuando hablamos de casa estamos hablando de una casilla de chapa, pared de chapa, en muchos casos
tierra en el piso. Sí, un y mejorado. Viven tres generaciones, hijo, padre y abuelo mínimo. Entonces las condiciones son mucho más preocupantes. Y por lo tanto merecen un tratamiento especial. Mire, siempre está la discusión. Y muy exigente ¿no? el tema de la cuarentena, porque digamos, lo que es el epígrafe de todo esto es quédese en casa. Pero esa gente justamente vive en una casilla como la que plantea Bernie. ¿Y cómo haces para pasar 90 días, 100 días? Sí, pero yo, Luis, adentro lo que vi es que cuando hubo presencia del Estado, lo vimos en Itatí y en un montón de otros barrios vulnerables, que se intensificó, que estuvieron, que se hicieron testeos, que se rastreó, rápidamente se cortó, porque este virus, lo debe saber bien el doctor, se mueve por clúster, entra un grupo y en ese grupo se esparce rápidamente. Sí. Si uno logra contener, el plan detectar está haciendo eso, está haciendo de forma inteligente, yendo a buscar, testear, aislar y cuidar a esa gente. Yo creo que si hay Estado, esto se puede controlar. No, aparte, cuando uno tiene un plan, cuando uno tiene una mirada mirada a largo plazo, la sociedad tiene certeza. Estrategia. La sociedad comprende lo que está pasando. La sociedad no es tonta, es faltarle el respeto a la sociedad si intentamos explicarle lo que está pasando. La sociedad sabe. Obviamente que hay que saber regular el estado no solamente de ánimo, el estado económico y el estado físico de cada uno de los integrantes. Por eso digo, hay que saber entrar, hay que saber transitar la cuarentena y hay que saber salir. Esto de la tormenta hay que salir ordenado, porque si salimos desordenados, si miramos también, fíjese Estados Unidos, 40 millones de puestos de trabajo perdió en estos 3 meses, junto con 120.000 muertos. Perdió más en estos últimos 3 meses de cuarentena que en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, entonces, Sergio, estamos ante un problema que parece minúsculo, que parece, en muchos casos se subestima, pero el problema, si ha puesto de rodillas a todos los países del mundo, por algo es.